Los misioneros claretianos de la provincia Colombia Oriental y Ecuador estamos cumpliendo un siglo de misión en la localidad séptima, Bosa. Hoy hemos invitado al padre Guillermo Ramírez Clavijo, misionero claretiano, que nos va a compartir un poco sobre la experiencia de lo que ha sido la misión en Bosa. Comenzamos preguntándole a Memo, ¿quién le habló por primera vez de los misioneros claretianos y por qué ingresó a la comunidad? Bueno, a ver, yo soy de Tabio, Cundinamarca, y allí el primero que me habló de esta experiencia claretiana fue el padre Paulo Emilio Clavijo. Él era tío mío, hermano de mi mamá, y bueno, él nos visitaba la familia y ahí comenzó un poco la inquietud mía. Pero yo sí diría realmente que quien me animó fue mi mamá. Realmente mi mamá. Ella fue su promotora vocacional. Realmente para yo sí sé. ingresar a la comunidad. Lo puedo decir realmente que ella fue la primera con su experiencia de cercanía, con su experiencia de oración. Ella pedía al Señor que le diera un misionero claretiano, ¿no? ¿Y en qué año llegó a Bosa y quién lo recibió? A ver, yo llegué a Bosa en el año 1951, en febrero, me acuerdo mucho, y me recibió el padre Manuel Antonio Páez, que era el prefecto del seminario menor, del postulantado. ¿Y qué etapas de su formación hizo en Bosa? A ver, en Bosa hice yo pues esa primera etapa que sería pues, la preparación, el postulantado menor. Yo estuve ahí pues 5 años aquí en Bosa, hice el bachillerato, 3 años de postulantado menor y 2 años de postulantado mayor. ¿Qué misioneros fueron formadores de esas etapas y qué recuerda de ellos? A ver, los formadores, como decía el padre Manuel Antonio Páez, era el prefecto del postulantado menor, el auxiliar era el padre Gustavo Torres, muy cercanos a nosotros los postulantes, vivía con nosotros, jugaba con nosotros, compartía toda su vida con nosotros y realmente en un clima de familia realmente, oye. De fraternidad. De fraternidad, de comunión, ¿Y de qué cercanía. tipo de actividades hacían en el seminario? ¿Qué juegos? Sí. Nosotros teníamos 2 canchas de fútbol. Jugábamos mucho fútbol. Teníamos frontones, la pelota vasca. Y bueno, bicicleta también teníamos y montábamos en bicicleta. ¿Iban al río a bañarse también? Sí, el río Tunjuelito, que era un río con sauces, pesca, ahí se pescaba el capitán. El pescado capitán. Y nos bañábamos ahí, fíjate. La dedicación al estudio, ¿cuánto tiempo dedicaban, por ejemplo, a aprender el latín? Las clases de latín, bueno, teníamos las clases dentro del seminario, teníamos latín, teníamos física, química, bien, y ahí con el padre Manuel Antonio Páez, el padre Gustavo Torres, había un padre Palacios, que era profesor de castellano, el padre Valtierra, Alberto Valtierra, que era nuestro gran profesor de latín. Desde el segundo año de postulantado comenzamos a estudiar latín. Teníamos por lo menos una clase diaria, 1 hora diaria, durante 5 años. Podemos decir que esa etapa de su vida fue una etapa muy feliz, de mucha gratuidad. Sí. Realmente nosotros admirábamos mucho a nuestros formadores porque, fíjate, suplían el cariño de nuestra vida familiar. Oye. Eran para nosotros compañeros,
Y una cosa muy importante que uno aprende desde esos primeros años era el sentido de pertenencia a la comunidad. Fíjate, nosotros, yo recuerdo que nos visitaban desde la casa cada mes, más o menos, y paseábamos por la finca ¿No grande. extrañaban la familia? La familia iba y los La visitaba. familia se constituyó la comunidad, la congregación. Sí, sí, pero realmente nosotros hablábamos. Dando un salto un poco más largo, Sí, el padre Guillermo ha sido uno de los gestores de la formación en inserción que comenzó la provincia. ¿Por Sí. qué comenzaron este tema de la inserción en la zona de Bosa? sí. A ver, nosotros, bueno, yo llegué de Roma en el año 1971 y el gobierno provincial me encargó del teologado interprovincial que teníamos en el voto nacional. Y ahí comencé yo a pensar un poco en la experiencia de inserción, en vivir una experiencia de seminario más pequeño, no todo el grupo, sino en comunidad, en casas más pequeñas, y los estudiantes nos preguntaban y nos presionaban un poquito, de buena manera, ¿cierto? Cómo vivir con el pueblo y cercanos al pueblo, ¿no? Entonces ahí comenzamos la inquietud a pensar en barrios más pequeños, en comunidades más pequeñas y vivir la experiencia nuestra más pequeña. ¿Y por qué se eligió Bosa? Se eligió a Bosa. A ver, Bosa, pues porque Bosa ha sido una parroquia claretiana muy cercana a la formación, ¿cierto? Comenzamos en lo que llamamos ahora la Casa de Mayores. Esa era nuestra comunidad de postulantado menor y teníamos mucho contacto con la parroquia de Bosa. Veníamos en grupo, éramos 130 muchachos postulantes de 1 al 5º año. Pero bueno, cuando ya se estaba en la formación en inserción, en la despensa se comenzó, ¿verdad? Ah, sí. Más o menos, ¿cuántos estudiantes estaban en inserción? En inserción teníamos, a ver, yo tenía en el año 77, comenzamos el noviciado. Si yo fui maestro de novicios, ahí tendríamos 6. Me acuerdo que el primer año tuvimos 6 muchachos, 6, y de ellos pues quedó 1, creo. 1. La Pero semilla. La semilla, pero cada año venían un grupito de grupos. 5 o 6. Más o menos, ¿cuántos años duró esa experiencia de inserción? ¿Y cuál puede ser como la semilla de vida que queda de toda esa experiencia? Sí. A ver, ese año, yo tuve en el maestro de novicio 5 años ahí en esa zona de la despensa. Sí, vendrían unos, como digo, unos 5 o 6 muchachos en cada año, ¿cierto? Hacían la profesión y continuaban los estudios de filosofía en el Cedro, ya. Pero nosotros la inserción la vivimos en el barrio La Despensa, en el barrio Antonia Santos, ahí como hasta el año 81, 82. Y una semilla de vida que quede de esta experiencia, ¿cuál puede ser? A ver, una semilla, dijéramos, como la sensibilidad social, ¿no es cierto? La sensibilidad social en el sentido de que nosotros nos gustaba con los muchachos estar en los barrios populares, en los barrios sencillos, compartíamos mucho con la gente, trabajábamos en catequesis, ¿no es cierto?, aquí en Bosa, con la gente sencilla, ¿no? Yo creo que una de las semillas, la sensibilidad social. ¿Y alguna dificultad así fuerte que se haya encontrado en esa experiencia de formación en inserción? Claro, a ver, esa experiencia, sobre todo
la dimensión de la comunidad local, ¿cierto? Un poco la disciplina de la comunidad local nos costaba un poco, sí, porque realmente estábamos en una comunidad pequeña y pues allí nos costaba un poco la experiencia de comunidad, vivir la experiencia comunitaria, la unión con los compañeros, la experiencia de oración, la casa pequeña, de pronto no había muchos espacios para el estudio, ¿cierto? Bueno, ¿y cuánto tiempo de su vida misionera ha estado en Bosa? Yo estaba en Bosa, bueno, todo el postulantado, hiciéramos los 5 años de postulantado, el noviciado, hicimos el noviciado ¿Podríamos decir más de medio siglo? más de medio siglo, pues yo sí creo, realmente. De esos 100 años, ha participado más de 50 años en la misión de Bosa. Entonces, cuéntenos, Padre Guillermo, ¿cuál ha sido el aporte de los misioneros claretianos a la comunidad de Bosa en estos 100 años de misión? A ver, como por aquí tengo yo una nota. Nos gustaba mucho y nos preocupábamos por la formación de los laicos. Entonces, teníamos grupos de laicos, tratábamos de formarlos, de vivir con ellos la experiencia misionera, la experiencia de evangelización, la experiencia de catequesis, ¿no? Otro aspecto importante, la animación bíblica de nuestros grupos pastorales, ¿cierto? Nosotros la Biblia la teníamos como algo muy importante que animara a nuestros grupos pastorales, que la estudiábamos y era como una de las dimensiones más importantes de los grupos, ¿no es cierto?, de los grupos pastorales, la dimensión bíblica, cómo sostener esa dimensión de los grupos pastorales fundamentados en la Biblia, en la estructura de la De Biblia. la palabra de Dios se iluminaba la realidad y Ajá. se hacían acciones en busca de transformar esta situación. Sí, La comunidad ha tenido un fuerte que es el análisis de la realidad social. sí. ¿Cómo se hacía ese trabajo? Ese trabajo lo hacíamos con la lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿cierto? Era un método que nuestros formadores, el padre Héctor Guzmán, nos ayudaba a vivir esa experiencia de la lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿no? Entonces, Bueno, también en el campo de los jóvenes. ¿Recuerda algunos grupos o movimientos que se hayan creado en Bosa, animados y acompañados por los misioneros claretianos? sí, un grupo que fundó el padre Miguel Ángel Calderón, de Movimiento, Quihuayacta. ¿qué significa Quihuayacta? Quihuayacta, tierra de hermanos, ¿no? Tierra de hermanos. Y ahí los muchachos se animaban y participaban bastante en nuestra experiencia misionera, ¿no? Ahí estuvo Norman Pérez Bello, este muchacho catequista que fue asesinado, ¿cierto? Es un Joven, mártir, ¿no? De la misión, mártir de la podríamos misión, decir. sí. Y de ahí nació el grupo, La corporación. la corporación Norman Pérez Bello, ¿cierto? Bueno, Padre Guillermo, ¿y cuáles son los desafíos que tiene la misión hoy en Bosa? Los desafíos de Bosa, fíjate, a mí me parece que una de las cosas importantes es que estamos para celebrar los 100 años de presencia, como tú decías al principio, en octubre de este año. En el año 23 vamos a cumplir los 100 años de presencia nuestra. Entonces, como digo, la parroquia de Bosa ha sido una parroquia muy dinámica, muy misionera. Ha participado mucho en los encuentros de Y al misión. cumplir estos 100 años, en concreto, ¿cuáles serían como los 4 principales desafíos que se tiene en esta misión? Sí, pues uno, digo, sería mantener este dinamismo misionero de la comunidad parroquial, de la parroquia de Bosa, uno. Otro sería la dimensión bíblica, mantener la dimensión bíblica
con mucho entusiasmo, con mucha dimensión de análisis de realidad, de iluminar la realidad, comprometernos con esta realidad, fundamentados en la lectura de la Biblia, lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿no? Entonces, ese sería un aspecto importante. Y en el tema de los jóvenes, de las familias, ¿como cuál podría ser el desafío? La familia, pues sería, pues no sé, acompañar la familia, hacer de las familias, ¿no es cierto?, promotoras vocacionales de los jóvenes, ¿cierto?, animar a esas familias para que acompañen a los jóvenes, a los niños, a los hijos, para que encuentren, ¿no es cierto?, la dimensión vocacional. Uno realmente encuentra el camino de seguir al Señor en la familia, y es a través de la familia, a través de, ¿no es cierto?, del acompañamiento que le hagan a uno, de la reflexión que haga la familia en su casa, a través de la oración, etcétera. Eso ayuda Esta a los localidad jóvenes. es un sector donde llegan constantemente los desplazados por la violencia, los migrantes. ¿Cómo qué se podría hacer ahí en ese tema de esta población más vulnerable, afectada por la violencia y por la pobreza? Sí, yo creo que una de las cosas, brindarles acompañamiento, brindarles solidaridad, no tenerles miedo, ¿no es cierto?, compartir con ellos, que se sientan un poco apoyados, sostenidos, bueno, de alguna manera... Como dice el Papa Francisco, acogidos también, ¿no? Acogidos por nosotros, ¿cierto? Yo creo que esa es una de las cosas importantes, ¿cierto?, que los jóvenes se sienten animados cuando se sienten apoyados, sostenidos por la familia, de alguna manera... Desde el campo de la educación también está el Colegio Claretiano. ¿Qué se podría hacer desde allí? En el Colegio Claretiano realmente hemos tenido algunas vocaciones que han venido de allí, del Colegio Claretiano. Entonces, yo creo que impulsar la pastoral vocacional en nuestros colegios es algo realmente fundamental e importante, ¿eh? Y si dijéramos, si no ha habido muchas vocaciones de nuestros colegios, que sí ha habido, claro, ha habido, pero yo creo que nosotros esperaríamos que hubiera más vocaciones de nuestros colegios. Bueno, y a propósito, ¿qué invitación hace a los jóvenes misioneros claretianos ya ordenados y los que están en proceso de formación para continuar la misión en Bosa? Sí. ¿Qué invitación le puedes hacer? A ver, yo creo que lo primero, constatar ante la provincia y ante, ¿no es cierto?, los jóvenes, que los que se han ordenado en estos últimos años han sido jóvenes comprometidos, realmente que están llevando las parroquias, y las están llevando muy bien en una dimensión social y en una dimensión de trabajo con los jóvenes, ¿no es cierto?, que les acompañemos y que realmente los jóvenes sean como los promotores vocacionales, compartiendo su experiencia, ¿no es cierto?, claretiana con los jóvenes, vivir esa experiencia y animarlos a que vivan nuestro carisma claretiano, porque estamos convencidos que nuestro carisma es un carisma de vanguardia en la dimensión social, ¿cierto?, y es un carisma capaz de realizar plenamente a los jóvenes como nosotros nos hemos realizado. Yo me he sentido viviendo este carisma ya yo soy sacerdote hace 60 años, me he sentido muy bien, me he sentido realizado, me he sentido feliz, y yo os invito realmente a... Bueno, Padre Guillermo, 3 semillas que son notables de la misión de los misioneros claretianos en estos 100 años. ¿Cuáles pueden ser esas 3 semillas que uno diga, las identifico, las veo y las seguimos cultivando? Ajá, las 3 semillas, a ver, una semilla sería la dimensión social de nuestro carisma misionero claretiano.
el dedicarnos a la gente necesitada y pobre, trabajar con ellos, acompañarlos y una cosa importante. Otra, yo creo, la dimensión familiar realmente. La dimensión familia que, como decía ahora hace un momento, que las familias se constituyan en verdaderas promotoras vocacionales de los jóvenes. Eso. Y lo otro, la dimensión bíblica. La dimensión bíblica. Nosotros somos oyentes y servidores de la palabra y es un carisma realmente fascinante para los jóvenes y para nosotros ha sido fascinante y nos ha impulsado y nos ha hecho, ¿cierto?, realizados, felices y contentos viviendo este carisma. Yo creo que esas serían las tres dimensiones: la dimensión bíblica, la dimensión social. Podríamos decir que en la dimensión social está todo el tema de trabajo por la solidaridad, la misión, la justicia y la paz, la defensa de los derechos humanos y la salvaguarda de la casa común, ¿no? Sí, señor. Sí, el aspecto que habla del Papa Francisco. Papa Francisco. En la Laudato Si, la dimensión, ¿no es cierto?, del cuidado de la vida, del ser custodio de la vida. El ser custodio de la vida y cuidar nuestra casa común, ¿cierto? Ser promotores de esta dimensión importante. Pues bien, agradecemos al Padre Guillermo por este testimonio de vida que nos ha contado al celebrar estos 100 años, un siglo de misión en Bosa. Que su ejemplo y su testimonio invite a muchos jóvenes a ser misioneros claretianos para continuar aquí llevando la misión quizás por muchos siglos más. Ya. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y yo quiero pues agradecer profundamente a mi comunidad de misioneros claretianos porque ha sido para mí la segunda familia que me ha realizado, que me ha acompañado y que me ha dado todos los elementos necesarios para mi crecimiento como persona, como miembro de la iglesia, ¿cierto?, con una vocación concreta y específica que me ha realizado plenamente. Se olvidaba una pregunta importante. El padre Guillermo hizo sus estudios de, pues bueno, la básica secundaria en la comunidad de misioneros claretianos, luego su formación en teología, en filosofía, y luego hizo también su especialización en el campo del derecho. Sí, cuéntenos algo de eso, padre Guillermo. Después de filosofía, cuando terminé el tercer año de filosofía en Zipaquirá, nos fuimos a Manizales y ahí hice yo medio año. El primer año de teología lo hice en medio año. Nos fuimos en septiembre del año 1960 para Roma con el padre Miguel Ángel Calderón y el padre Alfonso Prieto, y ahí estudiamos en el Claretianum, que era un seminario. El Claretianum en Roma. En Roma, sí. Iban de las provincias 2 o 3, y ahí hice la teología, saqué la licencia en teología, y después el superior provincial, el padre Alfonso Sánchez, me dijo que estudiara en Roma, y yo estudié en el Laterano, Derecho Canónico y Civil, y saqué el doctorado en Derecho Canónico y Civil. Realmente me ha servido mucho esa especialización, que trabajé en el Tribunal de la Conferencia Episcopal, Tribunal Nacional, 25 años. En Ecuador estuve 9 años, y ahí trabajé también 9 años en la Conferencia Episcopal, en el Tribunal Nacional de Matrimonios, ¿no? Y ha sido una experiencia muy positiva de cercanía a la experiencia familiar, de acompañamiento a la familia, de motivar un poco a las personas para que vivan la experiencia familiar con dedicación y entrega. Pues bien, este ha sido el itinerario de la vida misionera del padre Guillermo Ramírez Clavijo, quien feliz y muy lleno de espiritualidad en su vida como misionero claretiano nos ha contado su testimonio. Gracias por estas notas y este ejemplo de vida a seguir. Bueno. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias.